Ya, bueno, hoy vamos a ver entonces el laboratorio número 5. 5 nos toca, sí, ¿no? O el 6. El 5. 5. Ya, muy bien. Que corresponde al tema de hidrodinámica. Ya este tema igual ya han dado examen, ya lo hemos visto en ayudantía. Ahí tienen el contenido mínimo de laboratorio. El objetivo de la experiencia es demostrar experimentalmente la aplicación del tubo de Venturi, calcular experimentalmente, ese es uno, ¿no? El otro es calcular experimentalmente la diferencia de presiones y por último calcular las velocidades del fluido en las, bueno, aquí dice 2 secciones, pero en realidad no son 2, son 3 secciones, no sé por qué. Ya, son 3 secciones. El fundamento teórico. Para el fundamento teórico quiero que investiguen qué es la hidrodinámica, simplemente un concepto pequeño, ¿no? No tienen que ponerme de qué año se creó y demás, simplemente el concepto de qué es la hidrodinámica. Ya es una rama de la física, es una de las divisiones de la física, pero ¿de qué se trata? Siguiente, ¿qué nos expresa la ecuación de continuidad? ¿Y a qué conclusión llegamos con esta teoría? ¿Qué nos expresa la ecuación de Bernoulli y cuál es su importancia en la hidrodinámica? Y por último, investigar la biografía de Daniel Bernoulli. Ya, que al igual que de los personajes que vimos la semana pasada, simplemente me interesa cuándo nació, cuándo murió, cuáles fueron, si escribió algún libro importante, cuáles fueron sus aportes para la física. Los materiales son tubo de Venturi, calibrador, regla y bomba de agua, ya que esto es lo que se utiliza en realidad en una experiencia presencial, ¿no? Pero nosotros vamos a usar un simulador. Este vendría a ser el esquema, como les decía, en el tubo de Venturi que nosotros vamos a utilizar, vamos a tener 3 secciones, una tubería de 3 secciones diferentes, ¿no? Aquí tienen, este vendría a ser el tubo de Venturi, y estos tubos verticales se llaman piezómetros, ¿no? Que son los que veíamos también en la parte práctica conmigo. Estos son los piezómetros. Bueno, vamos a comenzar. Yo les voy a dar algunos datos que obviamente me los voy a inventar porque en el simulador no me los da. Uno vendría a ser, por ejemplo, el caudal. Ya para nosotros el caudal va a ser un dato conocido. Y el caudal con el que vamos a trabajar va a ser de 0,001 metro cúbico por segundo. Otra cosa que va a ser dato va a ser el tema de las áreas, ¿no? Por ejemplo, el área, vemos aquí que el área más pequeña es el de la sección 2, luego viene la sección 1 y luego viene la sección 3. Ya entonces, para mí, la sección 1 va a ser 3 veces la sección 2. La sección 2 va a tener un valor de 0,1 metro por segundo. ¿Qué más? O pongámosle 1 metro mejor. Ya, esto me lo estoy inventando. Entonces va a tener, no, perdón, estos son áreas, ¿no? No estoy queriendo dar la velocidad. Ya está bien que la sección 1 sea 0,1 metro cuadrado. La sección 3, que es la más grande, va a ser 5 veces la sección 2. Entonces la 1 y la 3 están en función de la sección 2. ¿No? Si yo reemplazo, ¿cuánto sería el valor de la sección 1? Va a ser 3 por 0,1 metro cuadrado. Eso me va a dar 0,3 metros cuadrados. Aquí 5 por 0,1 metro cuadrado va a ser 0,5 metros cuadrados.
Y esos serían todos los datos que necesitamos. Lo que me pide el ejercicio es aplicar el tubo de Venturi y con eso tengo que determinar las velocidades, las diferencias de presiones y las diferencias de alturas en los piezómetros. Ya, entonces, en realidad con estos datos yo ya puedo trabajar, pero de todas formas voy a mostrarles cómo trabaja en el simulador. No, pueden ver, por ejemplo, aquí hace énfasis a cómo se mueven las partículas. Observen cómo se mueven en la sección 1. Ya pasan con una cierta velocidad. En la sección 2 esa velocidad es más rápida, ¿no? ¿Debido a qué? A que el área es menor. No nos olvidemos que la ecuación de continuidad era igual a que a la relación. Nos decía que el caudal que pasa por una sección es igual al que pasa por otra. ¿No? En este caso el caudal 1 es igual al 2, es igual al 3. ¿Y qué relaciona la velocidad con la sección? Aquí lo tienen con la letra S, generalmente nosotros lo trabajamos con la letra A de área, pero es lo mismo, ¿no? Entonces esto vendría a ser el área. Esto vendría a ser para nosotros lo que vemos con área, ¿no? Y velocidad. Entonces el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad y a su vez es igual al área 3 por la velocidad 3. Si pueden ver aquí, estos tienen como unos grafiquitos que son las columnas que reflejan cómo es la cantidad, ¿no? Si ven, por ejemplo, el área 1 tiene aquí, se ve más alto que el área 2, ¿no? Porque es mayor. ¿Y qué podemos observar con las velocidades? La velocidad 1 se ve que es menor a la velocidad 2 y eso es lo que nosotros tenemos que determinar matemáticamente. Aquí podemos ver que la superficie 3 o área 3 es mucho mayor a la 2 y a la 1, pero ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad va a ser menor que la 1 todavía. Y lo mismo, aquí también tienen una igualación de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Donde solo tenemos presión y energía cinética. No hay aquí la energía potencial, que sería densidad, gravedad, altura, porque esta es una tubería horizontal. Y en una tubería horizontal, no se olviden que nosotros medimos la altura del eje con respecto a un nivel de referencia. Entonces aquí todas tendrían la misma altura, ¿no? Porque tiene que ser del eje de la tubería al nivel de referencia. Entonces en realidad aquí todas tienen la misma elevación. H1 es igual a H2 igual a H3. Es por eso que ese término ya se ha simplificado en esta ecuación que pueden ver aquí y solo me toma en cuenta la relación de las presiones con las velocidades. Y también lo expresa de forma gráfica, ¿no? Aquí puedo ver, por ejemplo, que la energía cinética que está en función de la velocidad es menor en el punto 1 con respecto al punto 2 y que estos dos a su vez son mayor con respecto al punto 3. Y también para las presiones, podemos ver que la presión en el punto 3 va a ser mucho mayor. Y eso también se puede ver en los piezómetros. Aquí tal vez porque no hay mucha variación. Vamos a bajarle aquí un poquito. Si se fijan, hay unas líneas, ¿no? Punteadas, donde puedo ver que si bien parece que la presión 1 y la 3 son casi iguales, hay una pequeña variación, ¿no? Que le podemos observar aquí, pero sí son muy similares. En cambio, con respecto al punto 2, la diferencia de presión es alta, ¿no? No se olviden que los piezómetros me ayudaban a medir la diferencia de presión. Y en realidad este simulador solo es para que puedan observarlo cómo es el movimiento. Después los cálculos los vamos a hacer en la presentación. Ya, entonces, lo que me pide el ejercicio al final, tienen que completarme ustedes este cuadrito, ¿no? Donde tienen que calcular la velocidad de cada uno, la diferencia de presiones y la altura en los piezómetros. Vamos a comenzar con las velocidades. Si yo ya conozco el caudal y conozco el área, entonces es muy fácil conocer la velocidad, porque el caudal es velocidad por área, entonces la velocidad va a ser caudal dividido entre área, ¿no? 0,001 metro cúbico por segundo dividido entre
Bueno, esto lo vamos a hacer para cada uno. Para no repetir la fórmula, voy a ya reemplazar aquí para la velocidad 1, usaría el área 1, que es 0,3 metros cuadrados. ¿Me ayudan con el cálculo, por favor? Tres coma 0,0033. ¿Así? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, así. Ya, metros segundo. Vamos con la velocidad 2. El caudal es el mismo. Y el área es 0,1 metro cuadrado. ¿Cuánto va a ser? $0,01. Y por último la velocidad 3, el mismo caudal. Y reemplazamos el área, 0,5 metros cuadrados. 0,002 me sale a mí. Ya, entonces con eso ya tengo esos tres datos. ¿Y qué tengo que hacer? Los voy a reemplazar aquí en este cuadrito del final. Ya, aquí era 0,0033, ¿no? 0,01 y aquí 0,002. Sí, ¿no? Ya, y fíjense, esto va a estar en metros segundo. Vamos con el siguiente cálculo. Ya, el siguiente cálculo va a ser la diferencia de presiones. Para eso, yo voy a hacer para un punto, ¿ya? Yo voy a hacer P1 menos P2. Entonces tengo que utilizar la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. Que dice presión 1 más 1 medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, más densidad, gravedad, altura 1, va a ser igual a la presión 2 más 1 medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado, más densidad, gravedad, altura 2. Y aquí dijimos que se van a simplificar las alturas porque es una tubería horizontal. Y despejamos P1 menos P2. Que me va a quedar 1 medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado y este pasaría a restar. Podría aquí sacar factor común, 1 medio y densidad. Y me va a quedar B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Y reemplazo. Lo que está circulando vamos a simular que es agua. De todas formas, aquí voy a anotar la densidad, que sería 1000 kilogramos metro cúbico. Ya, entonces densidad 1000 kilogramos metro cúbico por velocidad 2, 0,01 al cuadrado menos velocidad 1, 0,0033 al cuadrado. No, y esto estaba en metros segundo, por lo tanto al cuadrado va a quedar metro segundo al cuadrado. Y aquí lo que les salga va a estar en pascal. Ya, seguramente que aquí les va a salir positivo. Entonces, del mismo modo, como yo hice, tendrían que hacer ustedes para la sección, entre la sección 2 y 3 y entre la sección 3 y 1. Ya, entonces en el cuadrito, se los voy a anotar. Aquí me van a anotar la diferencia de presión de P1 menos P2. Aquí de P2 menos P3 y aquí de P3 menos P1. Ya, por ejemplo, esta de aquí les va a salir negativa. Esta va a ser negativa. Esta va a ser positiva. Y por último, la altura en los piezómetros. Esto quiere decir Y1 menos Y2. Aquí Y2 menos, no, le vamos a poner Y3 menos Y2 y aquí Y3 menos Y1.
ya que estos me tienen que calcular ustedes. Voy a hacer el ejemplo de Y1 menos Y2. Aquí, para Y1 menos... ¿Qué pasaba cuando tenía yo piezómetros? En este caso, ¿cómo es la figura para nosotros? Viene Y1 y aquí, perdón, viene el punto 1 y aquí tenemos el punto 2, ¿no? Cada uno tiene sus piezómetros. Cuando nosotros teníamos piezómetros, yo les dije que el fluido que aquí circula es el mismo, ¿no? Que el que sale a los piezómetros. Entonces, si yo aquí tengo este fluido es el que se va a elevar aquí hasta una cierta altura. Y en la sección más angosta, la altura a la que se eleva es menor. Pero entonces, este fluido aquí tiene una altura que le voy a poner Y1. Y en cambio, aquí tiene una altura Y2. ¿Qué es lo que quiero que calculen? La diferencia de esas alturas. Esto de aquí, que vendría a ser Y1 menos Y2. Entonces, la diferencia de presiones en una tubería con piezómetros, ¿a qué era igual? P1 menos P2 era igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas, o sea, Y1 menos Y2. No, aquí yo se los ponía por H, no, que esto era H. Vamos a volver a copiar. No, yo en las ayudantías se los indiqué así, que era por H, donde H era la diferencia de altura en los piezómetros. ¿Pero qué viene a ser H? H es Y1 menos Y2, ¿no? Entonces lo estoy reemplazando y voy a despejar eso. Y1 menos Y2 va a ser igual a ¿qué? A la presión 1 menos la presión 2 sobre la densidad por la gravedad. Y reemplazamos, porque P1 menos P2 ya lo calculamos. Ah, bueno, no lo calculamos, pero si alguien lo calculó y me da el dato. Sale 0.044. Ya, muy bien. Entonces, ese valor uso aquí. 0.044 pascales, ¿no? Que sería Newton metro cuadrado. Sobre la densidad, 1000 kilogramos metro cúbico por la gravedad. 9,8 metros segundo al cuadrado. Kilogramo metro segundo al cuadrado es Newton y se van a simplificar metro cuadrado con metro cúbico y esto me va a quedar en metros. Ya entonces les va a quedar simplemente una longitud. Lo que tienen que hacer entonces es, aquí por si acaso voy a aumentarle una hoja porque ya me ha pasado que me lo presentan así tal cual con lo que yo hice y no hacen, o sea, no completan lo que deberían completar. Entonces aquí, de todas formas se los voy a volver a anotar. Ustedes tienen que calcular. Casey, ¿Sí? ¿pudiera volver a explicar, por favor? Se me fue el internet. Sí, podés. Gracias. Ya les decía, lo primero que tienen que hacer es calcular P1 menos P2. ¿Cómo? Con la ecuación de Bernoulli. Ya, aquí estoy usando la ecuación de Bernoulli. No, una vez que calculo, yo calculé para P1, P2, esto era, ustedes tienen que completar, ¿no? Calculando para P2 y P3, para P3 menos P1. Entonces lo que hacen es aplicar la misma ecuación, pero para los puntos 2 y 3 y aquí para los puntos 3 y 1 y despejan esto que les estoy pidiendo. Luego, una vez que tienen las diferencias de presiones, van a calcular la diferencia de elevaciones, que ya les mostré que simplemente usamos esta fórmula de aquí. No, donde H, que va a ser la diferencia de altura, Y1 menos Y2. Y esto es lo que quiero despejar, ¿no? Porque esto es lo que me pedía el ejercicio.
Una vez que lo calculo, lo último que tienen que hacer es reemplazar aquí todos los valores que han calculado. Ya, entonces aquí esta igual la voy a duplicar y les voy a poner que tienen que calcular, ¿no? Aquí nos falta calcular lo mismo que hicimos. Cuando te pida algo, Mauricio, si te digo, no sé, hace algo, no sé, me dices que si tienes tarea. Ustedes tienen que hacer para, aquí les puse Y3 menos Y2. Y para Y3 menos Y1. Y con eso se termina la experiencia. Preguntas. Bueno, si no hay ninguna, quedamos aquí. La próxima semana voy a tomar examen de laboratorio. Ya antes de que siga avanzando más, el examen, perdón, va a ser del laboratorio 1 al laboratorio 4. Ya, o sea, lo que vimos la semana pasada, hasta el laboratorio de principio de Arquímedes. De todas formas, lo voy a postear también en Classroom para que las personas que quizás no hayan asistido también se enteren que la próxima semana tenemos examen. Y este laboratorio me lo tendrían que presentar igual ese día. ¿Sí? ¿Va a ser teórico o práctico? Teórico, preguntas generales, no les voy a dar ejercicios como de su examen, por ejemplo, no. Preguntas generales. Alguna quizá del cuestionario, o sea, del fundamento teórico, alguna de las conclusiones, demás. Eso sería entonces. Bueno, chicos, estoy ahorita un poquito corta de tiempo, así que los voy a dejar. Voy a postearlo más tarde, el PDF que avanzamos hoy día para que puedan guiarse, y también les voy a habilitar para que me puedan presentar el informe. Eso sería todo. Nos vemos. Que tengan buen inicio de semana. Más hacemos Ok, conclusiones. sí, nos vemos. Disculpe, Sí, Casey, sí. a mí me falta el laboratorio número 4. ¿Será que lo puedo entregar? Ahora tendría que entregarlo. Como les dije, si lo suben hoy ya es por menos nota, por la mitad, pero a nada les sirve, digamos, ¿no? Gracias. ¿Quién más? Creo que estaba queriendo consultar algo. yo quería preguntarte si ya te vamos a hacer conclusiones, ¿no? Claro. Todos los laboratorios tienen que tener conclusiones. Gracias. Ya. Nos vemos, Casey. Chao, chao.